Perfecto, muy bien. A ver, vamos a partir siempre de algunos conceptos básicos. Primero vamos a hablar de lo que es algunas cosas interesantes. A ver, primero, miren esta frase interesante, ¿no? Cuando nos pregunten, ¿no? Si quieres saber el valor de dinero, trata de conseguirlo prestado. Una frase bien inteligente, ¿correcto? Si nosotros queremos saber cuánto vale el dinero, tenemos que pedirlo prestado. ¿Estamos con la analogía? ¿Hasta aquí? Genial. El dinero, el dinero es un bien económico. Para empezar, partamos de ahí, ¿no? El dinero es un bien económico. Y todo bien económico es escaso. Todo bien económico es escaso. Los bienes económicos tienen esa característica fundamental de ser escasos. En consecuencia, al ser un bien escaso, tiene un precio. Tiene un precio. Entonces, ¿pero qué es el dinero, no? ¿Sí? Acá está la explicación de dinero. El dinero es cualquier mercancía o instrumento que se acepte como medio de pago. La relevancia o el valor que se le asigna al dinero va a estar en función de algo importante. Miren, este canto tiene que ver con la confianza que uno tiene en la moneda. Es decir, en Bolivia nosotros confiamos aún en el boliviano, lo usamos, ¿no? De manera frecuente. Existe cierta confianza en el boliviano. Pero ¿será que los venezolanos confían en su moneda? Pregunto. Pues fíjense ustedes que la confianza que se tiene sobre la moneda le da el valor a la moneda, de ser aceptada o no como medio de cambio. Entonces, voy a retomar esta frase. Si quieres saber el valor de dinero, pídelo prestado. Y hago un ejemplo sencillo. Ok. Solamente piensa, todos hagan este ejercicio. Le pido prestado a mi abuelita. Mi abuelita tiene 90 años, goza de una jubilación y le pido prestado a la abuelita. Le pido prestado dinero. ¿Listo? Esa que sea una alternativa A, pedir prestado a la abuelita. Alternativa B, no califico para ir al banco, no califico para ir al banco, pero me han comentado que existen con amigos colombianos que prestan dinero, ¿sí? Le puedo prestar dinero a mi abuelita o le puedo prestar a un amigo colombiano. Entonces, no me respondan aún, dejo ahí la pregunta. Veamos qué pasa más adelante. Bien. Ahora, dentro de los conceptos importantes que tenemos que manejar es el concepto del costo de oportunidad. Es un concepto fundamental en el mundo financiero. Y fíjense, aquí tienen ustedes un concepto de lo que es el costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Alguien me podría ayudar con la lectura, por favor? Gracias. Muy gentil, gracias. Entonces, el costo de oportunidad, fíjense ustedes que es la alternativa de mayor valor que renunciamos al tomar una decisión, básicamente. Y todos tienen un costo de oportunidad. Para empezar, el tiempo, nuestro tiempo es un recurso escaso. El tiempo es un recurso escaso.
ustedes han tomado la decisión de hacer un posgrado y dedicarle ciertas horas a este posgrado. En consecuencia, su tiempo, al ser un recurso escaso, tiene múltiples usos. Es decir, usted puede estar, primero a ver, pónganse a pensar cada uno de ustedes en sus hogares. ¿Qué estarían haciendo si no estuvieran en esta clase? Y van a haber respuestas múltiples. Alguien me va a decir, está durmiendo, está mirando tele, estar con mis hijos, trabajar. Entonces, fíjense ustedes si se ponen a pensar, ¿qué estarían haciendo si no estuvieran en esta clase? Piensen ustedes, y les aseguro que cada uno de ustedes tiene más de una opción. Entonces, costo de oportunidad no son todas las opciones que ustedes van a hacer, sino de todas esas opciones, seguramente existe una que a usted le reporte mayor satisfacción. Alguien me dirá, bueno, para mí la satisfacción a dormir, entonces es placer, o sea, al estar aquí está renunciando a dormir, eso para él le reporta más valor. Otra persona me dirá, profesor, yo trabajo en las noches y pido permiso para estar en su clase. Esta persona está renunciando a percibir dinero. Entonces, el costo de oportunidad de esta persona se mide en términos monetarios. Ahora bien, pensemos, ahora vamos bajando con los conceptos y aterrizando en la pregunta que ya dimos respuesta de manera previa. ¿Cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. ¿Sí? ¿Cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. ¿Estamos hasta ahí? ¿Con la lógica? Bien. Pensemos un poquito. La tasa de interés podría ser alta, podría ser pequeña o podría ser cero. Genial. A ver, pensemos al ejemplo anterior. La abuelita, cuando nos da el dinero a nosotros, la abuela, nos da el dinero a nosotros. Somos sus nietos queridos, nos quiere bastante. ¿Será que ella espera que nosotros, y pensemos en otra cultura, ¿no? Los latinos, ¿no? En otra cultura quizás diferente, ¿no? En otra cultura. ¿Será que la abuelita espera que nosotros le devolvamos? Perfecto. Entonces, la abuelita nos ama, nos da el dinero, pero nosotros lo analizamos desde el punto de vista financiero, costo de oportunidad. Quizás ella o nos da nuestro dinero o lo mantiene guardadito en el banco o lo tiene ahí en el colchón, ¿no es cierto? Entonces, tiene bajo costo de oportunidad. Pero si le prestamos a un amigo colombiano, ¿será que ese dinero él no nos va a dar así gratis, con tasa cero? Es su fuente de interés más. Ok, nos cobran elevado. Perfecto, muy bien. Pero generalmente nos cobran una tasa elevada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es su negocio, ¿no es cierto? Ese es su negocio. Entonces, una variable que hace que la tasa sea pequeña, ¿sí? O elevada, es el costo de oportunidad que tiene el dinero, es decir, las múltiples alternativas, es decir, ¿por qué te cobro? Porque si, ok, este dinero es escaso para mí, te lo puedo dar a ti, pero se lo puedo dar a otra persona. Si continúe, por favor, le escucho su nombre. Por favor, Carola. Totalmente correcto su intervención, ¿no? Ese es el segundo componente que les quería comentar, ¿no? Primer componente,
El costo de dinero es mi costo de oportunidad. Tenemos un micrófono prendido, por favor, lo pueden apagar, muy gentiles. Hola, ya está apagado, ok, gracias. Bien, le decía, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más quiere intervenir? Hola, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, otro componente importante de la tasa es el componente del riesgo. Y para que todos entiendan el componente de riesgo, tenemos que verlo desde el punto de vista del que presta el dinero. Si yo presto dinero, ¿sí? Yo presto dinero, yo espero rentabilidad, ¿sí? Espero rentabilidad. La rentabilidad se representa por una tasa, ¿sí? El que presta dinero, que espera rentabilidad sobre ese dinero que ha prestado. ¿Estamos de acuerdo con la analogía? Genial. Perfecto. Ahora, esta rentabilidad que pedimos va a estar en función, como bien lo decía su colega, en función del riesgo asociado del destino de ese dinero, del riesgo. Y existe un principio financiero que para algunos es nuevo, para otros no tanto, que me dice, si estoy asumiendo un mayor nivel de riesgo, entonces, ¿qué debo pedir? Un mayor nivel de rentabilidad, totalmente, ¿no? Es decir, a mayor nivel de riesgo, la rentabilidad viene a ser, pues, el premio por asumir riesgo. En ese sentido, por ejemplo, las entidades que se dedican a trabajar con el dinero y están reguladas, ellas su negocio es prestar dinero, o sea, captar y colocar. Pero cuando colocan un crédito, le hacen a ustedes un análisis crediticio, donde se aseguran o se coberturan o de alguna manera disminuyen la probabilidad de que usted no cumpla con su crédito. De alguna manera disminuye la probabilidad porque la probabilidad de incumplimiento va a seguir, pero la reducimos al mínimo. Y ahí viene la garantía, viene el proceso para que usted sea calificado como apto para recibir el crédito. Entonces, los bancos no cobran una tasa igual para todos los créditos. Por ejemplo, un crédito de vivienda, o bien sea la regulación de tasas, olvidémonos y pensemos que no hay esa regulación. Entonces, cuando nos adquirimos una vivienda, la principal garantía es la vivienda, ¿no es cierto? No pagamos, nos quitan la vivienda. Nos compramos un vehículo 0 kilómetros, la principal garantía es el vehículo. Y si lo roban, hay un seguro que por supuesto nosotros también lo pagamos. Pero si nosotros que tenemos un pequeño emprendimiento, yo tengo vendo pastillas al frente de la NUR y voy a sacar un crédito, mi inversión es pequeña, ¿sí? No soy formal, puedo cambiar de rubro fácilmente, vivo en alquiler. Fíjense que el crédito ya involucra un elevado nivel de riesgo. Entonces, en consecuencia, ese tipo de emprendimiento califica como microcrédito y los microcréditos involucran un elevado nivel de riesgo elevado. En consecuencia, se le cobra una mayor tasa. ¿Estamos hasta ahí, señores? Entonces, dos componentes fundamentales que determinan la tasa: el costo de oportunidad, un principio económico, y el riesgo, un principio financiero. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está todo ok? ¿Se entiende? Genial, genial, perfecto. Ahora, en la siguiente lámina, veamos cómo se comporta la lógica del dinero. Bueno, la lógica fundamental es que tenemos un capital, y cuando hablamos en capital, en matemática financiera, el capital es el dinero, ¿ya? El capital es el dinero.
El capital es el dinero. Entonces, si nosotros prestamos a alguien un capital, ¿sí? Durante cierto tiempo, esperamos que esta persona, después de cierto tiempo, nos devuelva pues el capital más algo más. Eso me dice la lógica, ¿no es cierto? Bien, ese algo más es el interés. Y acá tenemos algunos conceptos básicos que vamos a desarrollar en la materia. Fíjense, cuando hablamos de capital, hablamos de dinero. Y puede ser una suma invertida o prestada. Entonces, en una operación, nosotros la podemos ver desde la persona que presta. Entonces, nosotros vamos a prestar, vamos a hacer las veces de banco. Entonces, tenemos que entender el comportamiento de los flujos. En finanzas, los flujos los representamos por flechas. Por ejemplo, si nosotros prestamos dinero a alguien, de nuestro bolsillo sale dinero. Una salida de dinero significa flecha hacia abajo. Tenemos una salida de dinero y esa salida de dinero se va a llamar capital. Después de cierto tiempo, esperamos nosotros una entrada de efectivo. Es decir, esperamos que nos devuelvan este dinero, pero no solamente que nos devuelvan el dinero, sino que nos devuelvan los intereses, que para nosotros los intereses sería una ganancia. ¿Estamos hasta aquí con la analogía? ¿Sí? Ok. Genial. Pero la otra persona, o sea, la otra persona, la que recibe el dinero, si lo vemos desde el punto de vista de la persona que recibe el dinero, lo ve de otra óptica. Entonces, para esa persona, el dinero representa una entrada de efectivo porque está recibiendo un financiamiento. Recibe dinero, flecha hacia arriba. Y al término del periodo, tiene que pagar salida de efectivo. Tiene que devolver lo que le prestaron, más un interés, que ahora el interés para esta persona será un costo. ¿Sí? Entonces, son diferentes formas de representar la operación. Genial. El concepto, bueno, hasta aquí está todo ok, ¿se entiende? Genial. Ahora tenemos el concepto de interés. Fíjense que interés es dinero. O sea, cuando hablamos de interés nos referimos a dinero que puede ser pagado o ganado, ¿no? ¿Sí? Pagado o ganado. Va a depender de qué lado de la moneda esté. Por usar dinero en el tiempo. Fíjense que un componente importante es el tiempo. El tiempo. Siguiendo con los conceptos básicos, vamos a seguir con esto. No se preocupen, solamente una lámina más, lo que falte ya entramos a la aventura de los números. Bien, veamos algunos conceptos básicos. Un concepto importante que tenemos que tener es el concepto de tasa de interés. Y desde el punto de vista matemático, o sea, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés es una razón. Es una razón. Es una razón. Una razón es una división. Pero para que entiendan esta razón, quizás ustedes van a entender esta analogía que voy a hacer ahora. Si quiero conocer la rentabilidad, la rentabilidad se puede expresar en términos absolutos o también la puedo expresar en términos porcentuales. Generalmente la rentabilidad la expresamos en términos porcentuales. Pensemos en lo siguiente. Para que exista rentabilidad, primero tuvo que haber habido antes una inversión, ¿correcto? En el denominador va la inversión, va el esfuerzo monetario. Y fruto de esa inversión nosotros esperamos una utilidad o ganancia, ¿correcto? Entonces, el concepto básico de rentabilidad es que en el numerador tiene que haber un resultado y en el denominador tiene que haber un esfuerzo, o sea, una inversión. ¿Sí? Entonces, es mi rentabilidad lo que he ganado
por hacer una determinada inversión. Parte de esa lógica, la definición de tasa de interés. Esa lógica viene de la rentabilidad. Entonces, la tasa de interés, por eso le decía, del punto de vista del que presta, porque la matemática financiera o las finanzas como tal, se origina siempre o se la ve del punto de vista del fuerte, ¿no es cierto? Y el fuerte pues es el que presta. Bajo esa lógica se desarrolla la matemática financiera. Más adelante vamos a ver ejemplos de ese punto. Entonces, la rentabilidad va a ser igual a un esfuerzo, vean ustedes, capital, y sobre este capital yo obtengo un resultado que se llama interés, ¿sí? Pero acá dice, es la razón entre el interés y el capital por unidad de tiempo. Miren, miren, interesante. ¿Qué quiere decir unidad de tiempo? Es decir, en esta fórmula asume que el tiempo es 1 por unidad de tiempo. Pero ¿qué pasaría si el tiempo no fuera 1? Fuera otro número diferente. ¿Qué pasaría si el tiempo fuera otro número diferente? Entonces, voy a acudir un poco aquí a la matemática básica y voy a despejar el interés. ¿El interés a qué sería igual? A ver, el capital está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar por la tasa. ¿De acuerdo hasta ahí, señores? Ok, la definición dice por unidad de tiempo, pero ¿qué pasa si no es la unidad, si el tiempo es diferente de 1? Entonces es por eso que multiplicamos por t, por la variable t. Y de esa fórmula, de esa forma, generamos la fórmula del interés simple, señores. El interés simple se resume a esta fórmula básica y fundamental, donde el interés es el producto del capital por la tasa por el tiempo. Entonces podemos concluir que desde el punto de vista de la persona que presta, o sea, mi ganancia, que sería el interés, va a depender primero de lo que invierto, el monto que invierto, de la tasa de rentabilidad que exijo y el tiempo que trabaja ese dinero. Como ustedes se darán cuenta, tiene mucha lógica la formulita, ¿no es cierto? Es muy simple, pero tiene mucha lógica. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? Genial. Perfecto. Y acá abajito tenemos una definición. Por favor, alguien me ayude con la lectura. Genial. Mire, una característica, gracias, una característica fundamental del interés simple es que los intereses no generan intereses. Miren ustedes, los intereses no generan intereses, es decir, que el interés se va a aplicar siempre sobre el capital inicial. Me explico. Lo voy a explicar en una línea de tiempo. Vamos a asumir una lógica sencilla y fundamental. Vamos a ver un periodo 0, un periodo 1, un periodo 2. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? Genial, perfecto. ¿Cuál es la lógica? Si nosotros prestamos a otra persona un determinado capital, prestamos un capital, y por este capital nosotros esperamos intereses periódicos, es decir, los intereses periódicos, esos intereses, el interés del periodo 1, el interés generado en el periodo 2, el interés generado en el periodo 3, van a tener una característica fundamental. Van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque el interés siempre lo vamos a aplicar sobre el capital inicial. El interés se va a aplicar sobre el capital inicial. El capital inicial es una variable
crucial aquí. Alguien podría decir, profesor, pero el interés del periodo 2 debería ser un tanto mayor. ¿Por qué? Porque a este capital le debería sumar el interés que gané en el periodo 1, ¿no es cierto? Esa lógica es una lógica del interés compuesto, que vamos a ver más adelante. La lógica del interés simple es que los intereses siempre se aplican sobre el capital inicial, ¿correcto? Y al aplicarse sobre el capital inicial, el monto del interés no varía de periodo a periodo. ¿Se entiende, señores, la lógica? Genial. Y acá dice algo importante, miren, independientemente de que se pague o no, o sea, no está en juego el análisis de que si nos pagan o no, porque estos intereses no nos pueden pagar o no. O lo puedo recibir de manera periódica, es decir, el interés lo recibo, me lo quedo, o si no, los intereses me lo devuelven todo al final, junto con el capital. Por eso dice, independientemente de que se pague o no. Genial. Ahora, en el tema de los años de gracia, ese tema lo vamos a ver cuando veamos anualidades, anualidades, pero ya que preguntó, doy alguna introducción en ese sentido. Por ejemplo, cuando se adquiere un crédito, ya yendo un poquito más adelante, entendiendo que ustedes tienen experiencia previa y en el tema, si yo adquiero un crédito, ese crédito tiene que ser, vamos con un razonamiento lógico, me estoy adelantando, esto lo voy a ver más adelante, voy a responder la pregunta, pero voy a responder la pregunta con la lógica, ¿no? La lógica de un crédito. La lógica de un crédito es que yo recibo un crédito y el destino del crédito es inversión. Ok, invierto y esa inversión me genera dinero. Y con ese dinero yo debería pagar el crédito y sobrar un remanente para mí como inversionista. ¿Tiene lógica ese análisis? Genial. Ahora pensemos en los periodos de gracia y vamos a un ejemplo. Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos una siderúrgica, ¿no es cierto? Genial. ¿Será que una siderúrgica se construye de la noche a la mañana o requiere sus añitos? Años. Entonces, fíjense, si esta empresa buscó un crédito y de mucho dinero, creo que entre 50 y 60 millones de dólares, no recuerdo el monto, pero fue un crédito sindicado. Entonces, no tendría lógica que el banco me cobre capital más interés, ¿no es cierto? Si no estoy produciendo nada. Entonces, ahí viene la lógica del periodo de gracia. Generalmente la gracia se da en el pago de capital, si se paga intereses, o también va a depender de la negociación y acuerdo con el banco. Puede ser que en el periodo de gracia no se paguen intereses ni capital, ¿no? Pero generalmente sí se pagan intereses, lo que no se paga es el capital. Esa es la lógica, pero esa es la lógica fundamental. Fíjense que todo es una lógica financiera, ¿no? ¿Correcto? ¿Respondí su pregunta? Sí. Genial, genial, perfecto. De nuevo, repito, eso lo vamos a ver con más detalle y con ejemplitos más adelante, ¿no? Pero igual, eso demuestra que están con muchas ganas, pues, ¿no? Ya hay preguntas avanzadas que vamos a ver más adelante. Esta es nuestra clase número 1 recién. Bien, y acá les presento las características. Por si acaso esta presentación usted la va a tener en la plataforma también. Fíjense ustedes, tenemos las características que les mencioné anteriormente. ¿Me ayudan por favor con la lectura de la primera?
Genial. Muchas gracias. Genial. Genial. Y aprovecho aquí lo siguiente. Capitalización quiere decir, ¿no? Quiere decir, si volvemos al ejemplo anterior, si prestamos dinero, prestamos capital, capitalizar significa que los intereses generen intereses. Es decir, tengo un capital que estoy prestando y en el periodo 1 generé un interés. ¿Correcto? Si existiera la capitalización, cosa que no existe aquí, pero si existiera la capitalización quiere decir que el interés se vuelva capital. Es decir, que este interés que gané en el periodo 1, lo sumo al capital. Ahí digo que el interés está capitalizando. Y obviamente para el siguiente periodo, ¿será el interés constante o el interés será un poco mayor? Correcto, será mayor porque existe la capitalización. Entonces, esa figura no existe en el régimen simple. Es decir, los intereses no ganan intereses, los intereses no se capitalizan, y es en ese sentido que el interés es constante durante todo el periodo que estemos analizando. Genial. El siguiente concepto, por favor, ¿me ayudan con la lectura? Es muy gentil, gracias. ¿Qué decimos entonces? Fíjense que vaya la mano con lo anterior, ¿no? Como consecuencia de la característica inicial, la tasa de interés siempre va a ser aplicada sobre el capital inicial. Es eso que hace que el interés no varíe en el tiempo, ¿no? Genial. Y esto, por la misma razón que el anterior, ¿no? Todo está relacionado. El interés, pues, no cambia en el tiempo, como lo expliqué en el flujo de caja que hice anteriormente. Señores, ¿les queda claro las características? ¿Sí? Genial. Me adelanté mucho. Ejercicios. Bien. Aquí les coloco todas las fórmulas que vamos a usar en el interés simple. Esta es la fórmula que vimos inicialmente, ¿sí? Esta es la fórmula que vimos inicialmente. Ahora, la segunda fórmula obedece a una lógica muy sencilla, que nosotros tenemos un periodo 0, tenemos un periodo t. Nosotros prestamos una suma de dinero, esa suma de dinero la llamamos generalmente capital, ¿sí? Y después de un cierto tiempo, nosotros esperamos que nos devuelvan el capital, pero más los intereses, ¿correcto? En el mundo financiero se llama eso monto, ¿no? El monto vendría a ser entonces la suma del capital más los intereses. Es decir, si nosotros partimos de esta definición conceptual de que el monto viene a ser el capital más los intereses, esa es la definición conceptual, decimos que el monto es el capital más los intereses, pero los intereses ¿a qué es igual? Es igual al capital por el tiempo por la tasa. ¿Estamos de acuerdo con la analogía? ¿Sí? Genial. Y como siempre digo, ¿no? Como somos bachiller en humanidades, ¿no? Antes de ser licenciado fuimos bachiller en humanidades y vimos factorización. SAS, aplico esto para los ingenieros que están riendo de los ingenieros ahorita, ¿no? Lo del área tecnológica, ¿no? ¿Sí? Factorización, ahí está la factorización, ¿no? Ahí está. A nivel posgrado también, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Se aplica la matemática, claro que sí. Factorizo el capital y fíjense, queda esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, que es la fórmula del monto.
Las otras dos siguientes, tenemos esta fórmula, está aquí. Está aquí. Que la vamos a usar cuando estemos hablando de interés comercial u ordinario. Me falta una L. Interés comercial u ordinario. Es decir, en el interés comercial o ordinario o bancario, ¿sí? Se trabaja con un año comercial. Es decir, en el denominador trabajamos con 360. Pero en el tiempo trabajamos con tiempo calendario. Fíjense que no cuadra con la lógica matemática, ¿no? O sea, ¿por qué trabajamos con año comercial en el denominador y por qué en el numerador trabajas con días exactos? No cuadra desde el punto de vista matemático. La segunda fórmula sí cuadra con el análisis matemático, porque fíjense que en el denominador trabaja con 365 días. Y en el tiempo trabaja con días calendarios, es decir, trabajo con el año correcto y con los días correctos. Sin embargo, en la fórmula, en esta fórmula, ¿sí? Estoy trabajando con los días correctos, los días exactos, pero con 360, o sea, no cuadra, o sea. Entonces, pero en la práctica se aplica esta fórmula, señores, esta fórmula. Y la respuesta es ¿por qué? Ya ustedes están pensando en por qué, porque seguramente como la matemática financiera ha sido desarrollada desde el punto de vista del que presta, obviamente esta fórmula conviene más a la persona que presta dinero. Entonces es la que se aplica, por eso dice interés comercial o ordinario, es lo que se aplica en el mundo comercial. Sin embargo, lo matemático es esto, es esta fórmula. Vamos a ver ejemplos matemáticos para demostrar la afirmación que les estoy haciendo ahora mismo. ¿Se entiende los conceptos y las formulitas que vamos a usar? Genial. Perfecto. Entonces, vamos a divertirnos un poco. Vamos a divertirnos. Genial. Vamos a hacer un ejemplito antes de... Un ejemplo introductorio. Por favor, me siguen. Vamos a colocar... Genial, vamos a colocar detalle. Vamos a colocar valor. Y en otra celda vamos a colocar unidad. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ejemplo 1. Le vamos a llamar. Vamos a trabajar con un capital de 100 bolivianos colocado a una tasa del 10% anual por un tiempo de 5 años. Entonces, ¿qué nos van a preguntar? Nos preguntan cuánto es el interés de la operación y cuánto va a ser el monto recibido de la operación. Genial. Esa es la pregunta que la vamos a esquematizar. Vamos a verlo desde el punto de vista de la persona que presta el dinero. Nosotros prestamos el dinero, entonces tenemos en el periodo 0, tenemos una salida de efectivo. Y la salida de efectivo es de un capital de 100 bolivianos. Al término del periodo, es decir, en este caso el término del periodo sería T igual a 5 años, esperamos recibir un monto de dinero que es igual
a la devolución del capital más los intereses, ¿no? Perfecto. Esa es la lógica del problema. Entonces, nosotros, para calcular el interés, tenemos nuestra fórmula matemática que me dice que el interés es igual al capital por la tasa por el tiempo. Genial, esa es la fórmula matemática. Pero sin embargo, existe un principio matemático interesante que lo tenemos que manejar. La tasa y el tiempo tienen que estar expresados en la misma unidad de medida. Es decir, el tiempo está en años, el tiempo está en años, pero también la tasa está en años. Entonces no tendríamos ese problema con unidad de medida, ¿no, señores? Correcto, no habría problema. Entonces, al no haber problema, pero ¿qué pasaría si fueran diferentes? Si fueran diferentes, por convenio, la tasa manda. Es decir, si la tasa está en años, el tiempo se acomoda a años. Pero si la tasa fuera mensual, el tiempo tendríamos que expresarlo en meses. Es decir, desde el punto de vista matemático es indiferente, pero desde el punto de vista del convenio financiero, o sea, por acuerdo, por común acuerdo, por práctica, siempre el interés manda en la literatura. Cualquier literatura que usted lea de matemática financiera va a encontrar este convenio. Algunas veces de manera explícita, es decir, le van a decir, y otras veces de forma implícita. Entonces, la tasa manda. En este caso no tenemos, fíjense, ese problema. Entonces podríamos aplicar la fórmula sin dificultad. Y en Excel trabajamos siempre con la función igual para hacer operaciones. Igual sería, seleccionamos, ok, para trabajar en Excel podemos trabajar así. 100 por 10% por 5, ¿sí? Podríamos trabajar de esa forma. Pero en Excel, lo que yo les sugiero, ustedes que están haciendo el máster y los que están haciendo el diplomado, sería, yo sugiero que siempre se acostumbren a vincular, porque esa es la idea de la modelación, hacer modelos. Entonces sería capital por la tasa por el tiempo. De esa manera calculamos los intereses. Y el interés es de 50 bolivianos. Eso vendría a ser mi ganancia por prestar este dinero durante 5 años. ¿Y cómo calcularía el monto? El monto sería por definición, recuerden ustedes que el monto por definición es el capital más los intereses. Es decir, que el monto sería el capital inicial más los intereses. Entonces, al término del periodo, estaríamos hablando de una suma de dinero de ¿cuánto? De 150 bolivianos. Eso es lo que se recibiría al término de los 5 años. ¿Se entendió, señores? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Genial. Perfecto. Ahora voy a copiar todo esto. ¿A todos les salió? ¿Sí? Genial. Voy a copiar todo esto. Vamos a ir con calma. Yo sé que algunas personas quizás tengan prisa de ver cosas más interesantes, pero es la primera clase, ¿no? Vamos con calma. Porque esta materia se van a dar cuenta que es todo menos aburrida, ¿ya? A ver. Nuevamente voy a borrar las fórmulas, he copiado. ¿Y qué pasaría si
le doy un 2% y le digo que es un 2% mensual. Entonces, medio que ahí tenemos un conflicto, ¿no, señores? La tasa está en meses y el tiempo está en años. La operación matemática sería capital por la tasa por el tiempo. Pero ¿cómo hacemos que ese 5 se vuelva años, se vuelva, perdón, meses? Deberíamos multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Genial. ¿Están todos de acuerdo en ello, señores? ¿Todos entendieron por qué la multiplicación por 12? Genial, genial. Entonces, el monto por definición va a ser pues el capital más el interés. Perfecto. ¿Les quedó claro tus dos problemas introductorios? ¿Sí? Genial. Hecha la introducción, te voy a colocar como introducción. Vamos a ir haciendo algunos problemitas, vamos a ir practicando. Una hoja 2. Vamos a ir practicando. Toda esta hora va a ser hora de práctica. Vamos a hacer problemitas de lo más simple a lo más básico. A ver, vamos a hacer el 1. ¿Ya? Vamos a hacer el 1. Vamos a ir practicando. Desarrollando la lógica del interés. Voy a insertar. Y lo que voy a hacer es sacar una captura del problemita para tenerlo visible. Hice un recorte de pantalla. Y lo voy a traer, este problemita, SAS. Y este Excel también se lo voy a pasar a ustedes. ¿Listo? Ok, ahí lo tenemos. El problemita. Entonces tengan paciencia. Que algunos es muy básico y esto es un máster, están diciendo, ¿no? Seamos con calma, ¿ya? De valor, unidad, compuestos, problemas. Genial. Entonces, Luis le debe a Mario. Lo podemos plantear en términos de Luis, el problema, ¿no? ¿Sí? A ver, hagamos el esquema desde el punto de vista de Luis. Ok. Vamos a hacer un diagramita. Desde el punto de vista de Luis, si Luis le debe a Mario, si Luis le debe, me imagino que antes se prestó, ¿no? ¿Correcto? Primero Luis tuvo que haber recibido un capital, ¿no es cierto? Un capital de 10.000 bolivianos. Genial. ¿Y por cuánto tiempo fue la operación? 3 meses, ¿no? T igual a 3 meses. Genial. Después de este periodo de tiempo, desde el punto de vista del flujo de caja, va a tener una salida de efectivo. Y la pregunta que nos hace es tremendamente lógica. ¿Cuánto tendrá que pagar? Seguramente va a tener que devolver el capital más los intereses. Ok. Entonces, tenemos que entender a plantear problemas en términos de flujo de caja. ¿Ya? Genial. Y a eso luego le damos símbolos. Decimos un capital de 10.000 bolivianos. Están pactados a una tasa del 12%. Es una tasa anual por un plazo de 3 meses. Genial. Ellos se vendrían a ser como datos. Y la solución que le vamos a dar nosotros, vamos a copiar esto, vamos a pegar, vamos a dar colorcito, y vamos a encontrar primero los intereses
Y luego vamos a encontrar el monto. En bolivianos, en bolivianos. ¿Listo? Siempre recordando que el interés es igual al capital por la tasa, por el tiempo, y que el monto por definición es la suma del capital más el interés. Tengo posgraduantes que me están siguiendo desde sus hogares en su computador. Genial, perfecto. Hasta aquí estamos bien, ya tenemos los datos. Perfecto. Entonces, como ya tenemos los datos, procedemos a aplicar las formulitas. El interés sería, en este caso, sería un costo para Luis, ¿no? Capital por el tiempo. Ah, caray. Tengo 3 meses. ¿Qué operación tendría que hacer? Dividir, bueno, recuerden que es el tiempo que se acomoda, ¿no es cierto? Sería el correcto, ¿no? El tiempo, ¿entre cuánto lo divido? ¿Así? No, no, no. La tasa manda, o sea, si la tasa dice que es años, genial. Por favor, sin hacer la libertad de preguntar siempre, bueno. Bien, ¿estamos con la lógica, señores, de la operación matemática? Genial, perfecto. Damos un enter y de esa forma tenemos el interés, que en este caso para Luis sería un costo. Y el monto, por definición, es el capital más los intereses. ¿Se entendió el problemita? ¿Uno? Genial. ¿Dudas, consultas? ¿Todo ok? Genial. Ya que tenemos la lógica, vamos a ir a ver, buscando cosas más interesantes. Déjenme que vaya en orden. ¿Ya? A ver. A ver. A ver este de aquí, el 13. Por si acaso los problemas están mezclados. Este es un locro. No es como uno está acostumbrado en el mundo académico, ¿no? El último es el más difícil, ¿no? No, no es así. ¿Listo? Así que no se preocupen. Vamos a hacer el problema 13. ¿Ya? El problema 13. Y lo que vamos a hacer, lo mismo, voy a sacar una captura para que sea visible y no tenemos, dice un recorte de pantalla, SAS, lo traemos y entre todos lo vamos a analizar, ¿ya? Genial. SAS va un poquito más pequeño. Acerco mi pantalla para que ustedes tengan una mejor visualización. Perfecto. Ok. Ok, ok, ok. Ahí ¿lo pueden ver bien, señores? Genial. Genial, genial. Perfecto. Entonces, como, como dice la canción, y dice así, ¿no? A ver, primero sería importante que si alguien lo podría leer en voz alta, por favor.
Genial, genial, muchas gracias. Entonces estamos bajo la lógica que esta persona es despedida, recibe su dinerito y esta persona lo coloca ese capital. O sea, coloca ese capital. Coloca ese capital. Coloca ese capital de $45,000, ¿no es cierto? Genial. Y lo que queremos saber es cuánto va a recibir por concepto de intereses de forma mensual, ¿no? ¿Correcto? Es decir, podríamos T igual un mes, ¿no? De un mes. ¿Cuánto va a recibir por concepto de intereses? Seguramente la lógica del enunciado es que esta persona va a dejar ese capital y no lo va a retirar, ¿no es cierto? Y solamente espera vivir de los intereses. ¿Estamos con la lógica? Correcto. Bueno, acá dice, como estamos en el interés simple anual, o sea, no va a haber capitalización. En este ejemplo, obviamente eso no es lógico, pero es lo que dice el enunciado, 18% anual. Una cosa importante, cuando ustedes le den una tasa en matemática financiera y no le especifiquen nada, se sobreentiende que es una tasa anual. Eso es algo importante que les tengo que compartir. Entonces, lo primero es hacer el esquema del problema, un esquema financiero a través del flujo de caja. Este se llama diagrama de flujo de caja. Y lo que vamos a proceder es extraer los datos del enunciado. Tenemos detalle, valor, unidad. Entonces, en este caso, este señor tiene un capital, ¿no? De $45,000. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo es la operación? ¿O a qué tasa es? Correcto, y es anual, ¿no es cierto? Genial. Bueno, un tiempo, un mes, ¿no? Sí, porque aunque le interesa anual, la pregunta es, ¿qué interés fijo mensual? ¿Sí? ¿Qué ingreso fijo mensual? Cuando habla del ingreso fijo, se refiere a que solamente esperamos recibir intereses. ¿Correcto? Genial. Entonces, la solución vendría dada de la siguiente forma, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Interés igual, ¿no? Interés igual, que sería capital por tasa por tiempo. Veamos la operación. Sería capital por tasa por tiempo. Correcto, el tiempo lo ajustamos a la tasa. Genial. Y esto es lo que ganaría mensualmente. Genial, ¿no? Correcto. Pregunto, ¿tendría que hacer algunos ajustes en su estilo de vida? Definitivamente. Ok, y si esta persona, en lugar de colocarlo, se dedicara lo prestaría el dinero, pero dentro del marco de la ley, ¿cuál es la tasa máxima permitida en términos anuales? 36%. A ver, ¿cómo moriría?
Mejoraría un poco, ¿no? Correcto. Ahora, si estuviera fuera de la ley, ¿no? Fuera de la ley, una postura de usura desde el punto de vista legal, ¿no? Pero seamos honestos, ¿no? Que nuestros amigos colombianos están cumpliendo una función dentro del mercado, ¿no es cierto? Porque si hay demanda, existe oferta, ¿no? ¿Correcto? Entonces no le daría, a ver, ¿a cuánto prestarían el dinero, a ver, ustedes? ¿O a cuánto han escuchado que prestan en términos mensuales? Al 10%, me dicen que prestan al 10% mensual, estaríamos hablando de 240, ¿sí? ¿Sí? 240%. 100, 120, suma 10, José. Ah, correcto, ¿no? Genial, ¿no? Si es a 200. No, ¿qué hacemos aquí? Retirémonos de la clase, ¿no? Ok, pero obviamente ya estamos hablando de un nivel de riesgo, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de un mayor nivel de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos asumiendo un mayor nivel de riesgo porque si esa persona no quiere pagar, pues complicado que me pague si no vamos al ámbito legal, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo justificaría usted esta tasa? ¿Correcto? Dejémoslo nomás. 8. Implicaría más riesgo y obviamente todo va de la mano del mundo financiero. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero si me salgo del marco de la ley, se complica en el tema de querer exigir algo después, ¿no? En el campo jurídico, ¿no? Genial. Es como usted decía, ¿no? O me prestan, bueno, ya después sería bala, ¿no? Cosas así, pero obviamente no sería ideal, ¿no? Ok, perfecto. ¿Quedó claro el problemita, señores? Genial, genial, genial. Perfecto. A ver, sigamos divirtiéndonos, a ver. Vamos a divertirnos, vamos con calma. Yo sé que te están aburriendo, profesor. ¿Cómo puede ser un máster, todas estas cositas que no está explicando? Ok, paciencia. Vamos a hacer otro problemita, ¿no? Siempre el tema de interés simple no es dramáticamente difícil, pero para poder correr, primero hay que caminar, ¿no? Luego trotar, ¿no es cierto? Entonces estamos nosotros en ese ritmo. A ver, este problemita lo vamos a hacer entre todos. Este de aquí. Genial. Ya me pide otra variable, ¿no? Entonces, como siempre lo leemos. Por favor, ¿alguien me puede ayudar con la lectura? Genial, muchas gracias. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Doña María Eugenia quiere comprarse una casa y para eso tiene que dar pues un enganche, ¿no es cierto? Que sería como como una parte del valor total, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto de capital
tendrá que depositar en una entidad que le va a pagar un interés simple de 0,8% mensual. ¿Para qué? Para que den dentro de un plazo de 2 años, es decir, el tiempo es de 2 años, podamos recibir una suma de dinero lo suficiente como para dar el enganche, ¿no es cierto? Que sería un monto de $60,000. Primero, ¿se entiende el esquema del problemita, señores? Genial. Perfecto. Genial. Entonces, como es matemática, no debe ser matemática, de razonamiento, como siempre lo hacíamos, datos, detalle, valor, unidad. Ok. Tenemos un monto futuro, que es lo que queremos acumular. En este caso sería $60,000. Genial. La tasa que van a reconocer es el 0,8% y es una tasa mensual por un plazo de 2 años. Genial. Y en la solución, ¿qué nos plantea? ¿Cuánto es el capital? ¿Cuánto es el capital? Genial. Entonces, lo que tenemos que hacer dentro del mundo financiero, cuando una suma que está en el futuro, nosotros queremos saber su equivalente en el presente, a ese procedimiento se llama actualización. Porque estamos actualizando una suma futura, la estamos trayendo a un momento cero, un momento presente. Y la lógica me dice que, ok, como nosotros sabemos que el monto es igual al capital por 1 más la tasa por el tiempo. Y en este caso, ¿qué variable tenemos que despejar, señores? El capital. Y nuevamente recordamos que todos antes de ser licenciados fuimos bachilleres en humanidades. Los ingenieros se están riendo con las cosas que estoy haciendo ahora. Como pues ecuacioncitas, ¿no? A estas alturas. Ve bien, ecuaciones. Monto. Esto que está multiplicando pasaría al otro lado. Correcto. Genial. ¿Algún derrame cerebral hasta aquí? ¿Todo bien? Genial. Perfecto. Vamos con calma. Ya vamos a hacer más aplicaciones más interesantes. No se aburran. Genial. Entonces nosotros aplicamos esta formulita que ustedes tienen en su pantalla, que sería el capital, vendría a ser el monto, dividido. No se olviden de abrir paréntesis. Los paréntesis siempre es preferible que sobren, pero que nunca falten. 1 más la tasa de interés por el tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo, señores, aquí? Multiplicarlo por 12, correcto, para hacerlo meses. Genial. De esa forma, nosotros encontraríamos el capital. Genial.
¿Les salió esta cifra a todos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, problemita 2 entendido, señores. ¿Se entiende la lógica, lo que hemos hecho? Definitivamente, ¿no? Definitivamente, ¿no? Si es que nosotros ahorramos en el banco, los intereses no nos cobran de manera mensual, ¿no es cierto? Sí, nos cobran el 13% sobre los intereses generados. Genial, perfecto. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de la capitalización, ¿ya? Pero hasta aquí todo ok, señores. Vamos bien con la velocidad. Si voy un poco rápido me dicen. Genial, por favor, si voy rápido a veces, ustedes me paran el tren y me dicen, ¿qué pasó, profesor? No se olviden que la idea es repasar los estudiantes de ciencias empresariales, esta parte que es una parte común denominadora de ciencias empresariales, los que están estudiando, ¿cómo están los que están estudiando ingeniería? ¿Todo bien? Los ingenieros, perfecto, genial, ok, a ver, ok, vamos a hacer otro problema más de determinación del capital. Vamos a hacer un problemita más de determinación del capital y luego hacemos algo más interesante. Genial. Genial. Perfecto. Entonces, para que no se aburran mucho, ¿sí? Le voy a solicitar que lo resuelvan en sus hogares, este problemita. ¿Sí? Después lo voy a resolver. ¿Cuánto tiempo quieren para resolverlo? 5 minutos. Media hora me dicen, no. Genial. A ver, detalle, valor, unidad. Tenemos un capital, ¿no es cierto? De 2.500.000 dólares por un interés, el interés es del 3% mensual. El tiempo es 1 año y medio, 1,5 años, ¿no es cierto? Genial. Eso es lo que tenemos como datos. ¿Se entiende? ¿Está aquí? Totalmente correcto, totalmente correcto. Acá hago una corrección, esto es el monto, ¿no? Porque es una deuda que voy a cancelar dentro de si hacemos el esquema, vamos a hacerlo de todas maneras. El señor Pedro Picapiedra tiene que cancelar dentro de 1 año y medio una deuda. Si tiene que pagar una deuda es que seguramente antes se prestó, ¿no es cierto? Este señor se prestó antes dinero. Y la pregunta es, bueno, lo podemos plantear de diferente manera. A ver, el señor Pedro Picapiedra tiene que cancelar una deuda dentro de 1 año y medio. Entonces, para cancelar esta deuda, este señor puede hacer lo siguiente, ¿no?
A ver si me entiende con la analogía o me sigue. Podría, la lógica podría ser, ¿no? Si tengo que pagar una deuda dentro de... Bueno, si ya está pactada la operación, creo que lo vamos a plantear como lo estábamos haciendo anteriormente. Creo que es más conveniente. Este señor, queremos saber cuánto se prestó inicialmente, cuánto recibió de préstamo inicialmente, y sabiendo que este señor tiene que pagar dentro de 18 meses o 1,5 años. Él tiene que pagar una suma de 2.100.000. Genial. Y el tiempo de la operación y la tasa, en este caso el valor de dinero en el tiempo, tiene un precio de 3% mensual. Entonces queremos conocer el capital de la operación. Y la fórmula sería monto dividido, abrimos paréntesis, ¿qué más? Uno más, ¿no? Tasa por 1,5 por 12 o directamente 18, ¿no? Deberíamos llegar al mismo resultado por por cualquier camino, ¿no es cierto? Sí. Y esa, fíjense, la respuesta de la mayoría, ¿no es cierto? ¿Se entendió la lógica de razonamiento? Perfecto, perfecto. Entonces, en la clase del día viernes vamos a hacer unos 3 problemitas más de interés simple, ¿sí? Y entramos ya a un mundo más interesante que es el mundo del interés compuesto. ¿Les fue productiva esta primera sesión para todos? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Perfecto. Me alegra, esa es la idea, pues si no, no tiene sentido, ¿no? Genial, me alegra mucho. Un abrazo, quedamos aquí, descansen, nos vemos el día viernes, se me cuidan. Hasta luego. Sí, este Excel va a estar disponible en la plataforma. Ok, lo paso también por ese medio. Genial.